Antecedentes y bases para la interpretación del Apocalipsis. El Apocalipsis se arraiga en los sucesos contemporáneos y en las Sagradas Escrituras que Juan y sus lectores sabían bien en la revelación especial directa de la mente y propósitos de Dios. Todo esto debe ser considerado con cuidado si el libro ha de interpretarse de manera correcta. La necesidad de notar los antecedentes contemporáneos. No podremos entender nunca el libro del Apocalipsis a menos que lo interpretemos a la luz de los sucesos contemporáneos. Debiéramos preguntar siempre cómo entendieron los primeros lectores este libro. Debemos hacer un esfuerzo diligente para entender las condiciones y las circunstancias de las cuales emanó la profecía. El propósito inmediato del Apocalipsis es el de fortalecer el corazón agitado de los creyentes perseguidos en el primer siglo. Por tanto, cada párrafo de esta gloriosa profecía está lleno de significado, instrucción y consuelo para las 7 iglesias de Asia proconsular. Es una respuesta a la necesidad de aquella época específica y tenemos que permitir que las circunstancias contemporáneas derramen su luz sobre los símbolos y las predicciones que se encuentran en él. Es cierto, este tiene un mensaje para hoy, pero no podemos entender lo que el Espíritu dice a las iglesias de hoy si no estudiamos primeramente las necesidades y las circunstancias específicas de las 7 iglesias de Asia del primer siglo. Entonces, por consiguiente, que el Apocalipsis está repleto de referencias acerca de sucesos y circunstancias contemporáneas. Se estaba persiguiendo severa y amargamente a los creyentes. Su sangre está siendo derramada. Algunos se sentían desfallecer en las mazmorras oscuras, o estaban a punto de ser encarceladas. Tenían hambre y sed y carecían las cosas necesarias para el sostenimiento de la vida. Otros fueron arrojados a las fieras. Muchos habían sido degollados. En Pérgamo, Antipas fue asesinado. Juan se encontraba desterrado en la isla de Patmos. El gobierno romano promovía la persecución del culto al emperador, incitaba a la religión falsa. Su capital era el centro de la concupiscencia. Los maestros falsos y las sectas afectaban a las iglesias. Sin embargo, los creyentes verdaderos hacían brillar la luz de Cristo en las tinieblas de la superstición e incredulidad. Filadelfia tenía una puerta abierta. Todas estas cosas eran verdaderas, eran realidades, duras realidades para la iglesia de aquella época. Estos creyentes no estaban interesados principalmente en los grandes acontecimientos de siglos futuros, estaban interesados intensamente en la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la iglesia y el mundo, entre Cristo y el dragón, entre la verdad y el error. La guerra se llevaba a cabo en sus días. El Apocalipsis es una respuesta a las necesidades urgentes de estos creyentes perseguidos y afligidos penosamente. Esto no quiere decir que el vidente estaba limitado a cosas dentro de su propio horizonte histórico. Recuerda que el verdadero autor del libro no es el apóstol Juan, sino el propio Dios omnisciente. Como hemos probado abundantemente, este libro atraviesa la dispensación entera y ha sido destinado para nosotros lo mismo que para los creyentes del primer siglo, pero fue ocasionado por la necesidad y el sufrimiento de los cristianos del primer siglo después de Cristo. Se arraiga definitivamente en los sucesos y las circunstancias contemporáneas y tiene que ser interpretado en armonía con ellos. Es cierto que el libro habla de las fuerzas que se mantienen constantemente activas en la historia del mundo, por ejemplo la bestia, pero las discute en términos que dan a conocer la forma contemporánea en que estas fuerzas se manifiestan, por ejemplo Roma. Proposición 7. El Apocalipsis se arraiga en los acontecimientos y las circunstancias contemporáneas. Sus símbolos deben interpretarse a la luz de las condiciones que prevalecían cuando el libro fue escrito. La necesidad de tomar en cuenta todo el contexto de las escrituras. Debemos interpretar este libro a la luz de los antecedentes. Sin embargo, es un poco extraño que los mismos intérpretes que insisten vehementemente en este método de interpretación no pongan a plena prueba este principio. Ven, por decirlo así, solamente el suelo superficial, es decir, las circunstancias y los sucesos contemporáneos. Pero hay un subsuelo también. El Apocalipsis está firmemente arraigado en este subsuelo, saber las Sagradas Escrituras. La mente del vidente estaba, por decirlo así, sumergida en estas escrituras, las conocía a fondo, las vivía, las tenía guardadas en el corazón. Por lo tanto, afirmamos que
Afirmamos que el Apocalipsis se arraiga no solo en el suelo superficial de los eventos contemporáneos, sino también especialmente en el subsuelo de las Sagradas Escrituras. Es cierto que los acontecimientos del día en particular, en la época en que el apóstol estaba viviendo, determinaron hasta cierto punto la forma de esta profecía. Sin embargo, no se puede empezar a compararlo con las épocas de la historia y de la profecía conocidas tan perfectamente. Para el vidente, tenemos que explicar este libro no solamente a la luz de los sucesos externos, sino también a la luz de toda la herencia religiosa reverenciada por los creyentes que vivieron durante la época en que estas visiones fueron vistas y escritas. Doy un ejemplo muy notable. Cuando estudiamos el Apocalipsis 13, 1 al 10, notamos inmediatamente que su simbolismo se radica en el libro de Daniel 7, 2, 8. En ambos casos se hace referencia a los mismos animales, aunque en Daniel ocurren separadamente uno a uno, mientras en el Apocalipsis están unidos. Así el Apocalipsis nos da el cuadro de una bestia compuesta, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Ahora en el libro de Daniel estas bestias, el león, el oso y el leopardo y la anónima, no indican reyes sino reinos, imperios que se levantan en oposición al pueblo de Dios. Se refieren a la gran potencia mundial en 4 aspectos sucesivos de su manifestación. Ahora, no es cierto que es solo lógico inferir que la bestia compuesta descrita en el Apocalipsis también significa la misma cosa, es decir que se refiere a la potencia anticristiana, al movimiento perseguidor anticristiano y a sus efectos. Expresiones concretas sucesivas respecto a esta bestia, leemos que 5 de sus cabezas ya habían caído cuando el apóstol vio la visión, pero una, a saber, la sexta, se levantó en aquel tiempo mismo, la otra aún no había venido. Ahora 17, 9 y 10, ahora va a ser una comparación con el libro de Daniel. No es muy evidente que las cabezas de esta bestia compuesta y descrita en el Apocalipsis tienen que indicar imperios de los cuales la potencia perseguidores del mundo está personificada sucesivamente. Por ejemplo, los imperios de la Babilonia antigua, Siria, Nueva Babilonia, Medo, Persia, Greco, Macedonia y Roma. Sin embargo, muchos intérpretes que insisten en explicar el Apocalipsis a la luz de las circunstancias contemporáneas consideran que estas cabezas representan a gobernantes individuales, a saber, Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Estos intérpretes no consideran suficientemente el hecho de que la Apocalipsis arraiga en el Antiguo Testamento. En el suelo superficial de la historia contemporánea, olvidan que hay un subsuelo también, a saber, las Sagradas Escrituras. Dejemos que las Sagradas Escrituras se interpreten a las Escrituras. Primero y ante todo debemos examinar y leer con cuidado el contexto inmediato de cualquier pasaje que estemos considerando. A veces se olvida esto, pero si no interpretamos los distintos símbolos en armonía con el contexto en el cual se encuentran, jamás veremos la maravillosa unidad orgánica del libro. No comprenderemos el libro de la discusión. Después de que el contexto haya sido determinado de una manera definida, haya recibido la justa atención, se debe consultar a los pasajes paralelos. Primero que todo, los paralelos que se encuentran en el Apocalipsis mismos, cuando por ejemplo interpretamos Apocalipsis 20 a la luz de lo que en algunos respectos es su paralelo, a saber, Apocalipsis 12, entendemos mejor el significado. La pregunta cuando fue atado el diablo será contestada sin dificultad. También hay pasajes paralelos que se encuentran en otros libros del Nuevo Testamento. Ya se han indicado algunos de los que se encuentran en el Evangelio de Juan. Hay otros en los Evangelios sinópticos. Algunos de los pasajes paralelos más notables del Nuevo Testamento son los siguientes. Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 1:5, 1:7, 1:16, 2:10, 2:20, 24, 3:3, 3:5 y 6. Son paralelos a Mateo 24:6, Lucas 21:9, Colosenses 1:18, Mateo 28:30, Mateo 17:2, Santiago 1:12, Hechos 15:28, Mateo 24:42, Mateo 10:32, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 16:39, Apocalipsis 17:14, 18:4, 18, 24, 21, 4:5, 22, 21 son paralelos a Lucas 10:18, 1 de Pedro 1:19, 20, 5:13, 1 de Timoteo 6:15, 2 de Corintios 6:17, Efesios 5:11, Lucas 11:50, 2 de Corintios 5:17, Efesios 6:24. Finalmente, el Apocalipsis está lleno de los pensamientos e ideas
del Antiguo Testamento. Mencionamos aquí unos cuantos mensajes que al menos en cuanto a su forma son modelados de acuerdo con lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Mencionamos aquí unos cuantos pasajes que al menos en cuanto a su forma son modelados de acuerdo con lo que se encuentra en el Antiguo Testamento y están basados en este. Capítulo 1, la descripción del Hijo del Hombre. Daniel 7, 9, 10, 5, Ezequiel 17, 26, 28 y 43. Capítulo 2, note algunas expresiones del Antiguo Testamento, tales como el árbol de la vida, el paraíso de Dios, Balán y Balac, Jezabel, la vara de hierro. Capítulo 3, el libro de la vida, Éxodo 12, 33, Salmos 69, 28, Malaquías 3, 16. Capítulo 4, un trono establecido, la llave de la casa de David, Isaías 22, 22, un trono establecido en el cielo. En el capítulo 4, Isaías 6, 1, Ezequiel 1, 26, 28, Ezequiel 1, 10, 10, 14, Isaías 61, los cuatro seres vivientes. Capítulo 5, el rollo, Ezequiel 2, 9, Zacarías 5, 13, el león de la tribu de Judá, Génesis 49, 9, Isaías 11, 10. Capítulo 6, los caballos y sus jinetes, Salmos 45, 13, Zacarías 18, 6, 3. Sellanan sus frentes a los siervos de Dios, la película de los redimidos, Ezequiel 9, 4, Isaías 19, 10, Jeremías 20, 13, 31, 16, Ezequiel 34, 13. Capítulo 8, 9, las trompetas del juicio, Ezequiel 7, 12, las plagas. Capítulo 10, el juramento del ángel, Daniel 12, 7, el librito, Ezequiel 2, 9, 3, 3. Capítulo 11, la vara de medir, Ezequiel 40, 3, Zacarías 21, 2, los dos testigos, Zacarías 4, 2 y 3, capítulo 12, la mujer, su hijo y el dragón, el ángel Miguel, Génesis 3, 15, Daniel 10, 13, 21, 12, 21, capítulo 13, la bestia que sube del mar, Daniel 2, 31, 7, 13, capítulo 14, la nube blanca, uno semejante al Hijo del Hombre, el lagar, Daniel 7, 13, 10, 16, Isaías 63, 3. Capítulo 15, el cántico de Moisés, Éxodo 15, capítulo 16, Armagedón, Jueces 5, 2, Crónicas 35, capítulo 17 al 19, la caída de Babilonia, Isaías 5, 13, Jeremías 25, Daniel 7, Habacuc 3, compara también Ezequiel 27, la caída de Tiro, Ezequiel 39, 17, 20, la invitación a todas las aves. Capítulo 20, Jog y Magog, Génesis 10, 2, Ezequiel 38, 29, los libros del juicio, Daniel 7, 10, 12, 1, Salmos 6, 9, 28, capítulo 21, el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, Isaías 17, 25, 16, 22, 24, la nueva Jerusalén, Ezequiel 48, 30, 35, el río de agua viva, el árbol de la vida. Y esto es solamente un comienzo. Huesco y Gijón ofrecen casi 400 referencias o alusiones al Antiguo Testamento y un estudio cuidadoso de cualquier capítulo del Apocalipsis revelará pronto que esta lista de 400 referencias está incompleta. Es sobre la base de estas escrituras que tenemos que interpretar el Apocalipsis. Sin embargo, es necesario que tengamos cuidado. El vidente no es un copista, él recibe visiones. Sin duda, estas visiones son de un carácter tal que puedan ser recibidas por un apóstol de Jesucristo cuya mente y conocimiento moral están saturados con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan escribe lo que ve y oye. Además, las enseñanzas del Antiguo Testamento muchas veces son derramadas en nuevos moldes y en el Apocalipsis adquieren un significado ligeramente modificado. Que sea o que no sea cierto, en cualquier caso citado tendrá que ser resuelto por el contexto inmediato. Ahora, al acentuar el hecho de que las visiones apocalípticas se arraigan en el subsuelo de las Sagradas Escrituras, tenemos que tener presente a la vez que es sabio proceder siempre desde lo más claro hasta lo más oscuro y jamás viceversa. Muchas veces se ha olvidado esto. Se toma un pasaje que en sí mismo es algo oscuro, por ejemplo, Apocalipsis 22, y se le da una interpretación muy literal. Y después, para colmo, todos los pasajes claros en las porciones más didácticas de las escrituras son tergiversando a fin de que concuerdan con el intérprete ha dado el pasaje oscuro. En consecuencia de esta recibimos nuestras novedades, es decir, detalles de información que no se derivan con claridad de las sencillas enseñanzas que se encuentran en otras partes de las escrituras. Un método bueno de interpretación procura evitar las invenciones del método histórico de interpretación. Provee miles de ejemplos que nos sirven de advertencia, incluso intérpretes paralelistas que han escrito comentarios excelentes no han podido evitar por completo estas invenciones. Esto nos lleva a la octava proposición que formulamos así.
El Apocalipsis radica en las Sagradas Escrituras, deben interpretarse en armonía con las enseñanzas de la Biblia entera. El origen del libro en la mente de Dios. El Apocalipsis radica en circunstancias contemporáneas en las Sagradas Escrituras. En esencia se arraiga en la revelación especial. Tiene su origen en la mente de Dios. Fue Dios que preparó y formó el alma del apóstol Juan para que él pudiera recibir esta gloriosa profecía. Fue Dios quien le entregó esta visión. El Dios que inspiró todas las Sagradas Escrituras es también el autor del Apocalipsis. Proposición 9. El Apocalipsis radica en la mente de la revelación de Dios. Dios en Cristo es el verdadero autor. En consecuencia, este libro contiene el propósito del verdadero autor. En consecuencia, este libro contiene el propósito de Dios con respecto a la historia de la Iglesia.